Buenas. Hola. Estoy aquí. Me tuve que meter debajo de la cama. Tengo un miedo espantoso. Fue mala idea haber venido. Ay, yo no sé por qué me vine para acá. Seguro que hubiera sabido no me hubiera venido. Nosotros vivíamos aquí primero y resulta que tuve que venir por unos papeles y me cogió la noche y me encuentro con una señora que vivía hace mucho tiempo por acá y me contó toda la historia. Y yo no sé ni cómo hice para entrar, pero vine y estoy debajo de esta cama, muerta de miedo. Estoy sola. No quiso nadie venir a acompañarme, pero los papeles eran muy importantes. Voy a calmar un poquito para contar lo que pasó aquí. Resulta que me contó con pelos y señales que aquí vivía una familia, papá, mamá y una niña, que la niña se llamaba Samantha y que siempre que la niña llegaba acá a la casa o venía del colegio, miraba debajo de la cama, precisamente de esta cama. Entonces cada que entraba al cuarto prendía la luz, miraba debajo de la cama, tenía esa costumbre y resulta que se ponía a leer un libro que se llamaba El barco de papel, que le gustaba mucho, todo el mundo sabía, y que luego la mamá venía o el papá le daba un beso, eh, apagaban la luz y eso sí, se fijaban bien que la puerta les cerrara, que estuviera cerrada, pues porque la niña eso era lo que le decía. ¿Cómo le parece que es que un día, una noche, que la niña estaba pues acá, entró, hizo lo mismo, sacó su librito y entonces la niña se puso a leer. Esa noche la niña leyó pues como todas las noches, pero que va, la niña no alcanzó ni a leer la página entera. Entonces se puso ay, Dios mío, tengo mucho miedo. La niña estuvo leyendo y la niña, ay, Dios, ayúdeme. Entonces pues se puso a leer y no alcanzó a leer nada porque prontico se durmió. La mamá vino, como de costumbre, vino, le besó la frente y entonces apagó la luz y cerró, eso sí, se cercioró bien de cerrar la puerta, porque la niña eso era lo que le pedía, que cerraran bien la puerta. Por eso Samantha no pudo ver cómo media hora más tarde el pomo de su puerta empezó a girar lentamente de esta puerta que hay aquí. Y la puerta no crujió y esta se abrió también lentamente. Y algo que no tenía forma ni color se deslizó por el suelo sin hacer ningún ruido. La niña permanecía inerte, sumida en su sueño, cuando la cobija que la cubría comenzó a deslizarse hacia sus pies. Un pequeño cosquilleo producido por el movimiento de la cobija hizo que Samantha moviera sus piernas incómodamente, pero no se despertó. Cuando la cobija quedó en el suelo, Samantha comenzó a tener una pesadilla. Sus ojos, tras los párpados cerrados, se movían rítmicamente y velozmente. Mientras tanto, un ser invisible a la vista humana deslizaba parte de él por las piernas desnudas de Samantha, provocando que toda su piel se estremeciera. El vello de todo su cuerpo se erizaba. Un frío horrible recorrió sus pies, sus piernas, su cintura y su pecho y sus brazos y terminó llegando hasta el rostro como un suspiro mortal. Samantha sintió que el corazón se le congelaba y abrió los ojos con horror. Respiró hondo y comenzó a sudar mientras sus manos se agarraban fuerte a la sábana que cubrían
precisamente este colchón. Cuando logró tranquilizarse un poco, así como me voy a tranquilizar yo, uf, Samantha notó que no solo la pesadilla, no solo se había despertado pues por la pesadilla, sino que había algo más extraño, había algo más macabro. Entonces ella se sentó en la cama como pudo, se sentó y, y, y entonces empezó a mirarse sus piernas y notó que verdad, que no tenía la cobija. Entonces miró para todas partes y vio que la cobija no estaba. Entonces, como pudo, se tiró al piso, acá junto de la pata de la cama, dio un brinco y entonces miró. Y aquí en este fondo, ay, Dios mío, estaba la cobija enrolladita. Se acercó hasta los pies de la cama, pues, y se acurrucó para cogerla y la sacó de ahí y cubrió otra vez su cuerpo. Y luego volvió a sentir otra vez ese miedo que la había helado. Empezó a transpirar y su respiración volvió a agitarse. Alargó el brazo y se sentó. Se sentó nuevamente en su cama y seguía luchando contra ese miedo. Tenía tanto miedo que apenas le salía un susurro de su boca cuando creyó que estaba gritando y que estaba diciendo, mamá. Su carne de gallina y su vello se erizó. Nada la tranquilizaba en absoluto. Tras gemir, comenzó a llorar. Si las palabras no le salían de su boca, tendría que ir hasta la habitación de sus padres para dejarse consolar. Y aquello también le provocaba pavor. La habitación está a 2 cuartos más allá, por donde entré al fondo del pasillo. Pero si ella quería que sus padres la consolaran y la acompañaran, tendría que haber salido de acá, de esta habitación, hasta la de ellos. Con todo el valor que puede tener una niña de 10 años, Samantha localizó primero pues las chanclitas y luego se las puso. Y ella decía, tengo que salir corriendo de aquí. Y dijo, pues si corro, llegaría antes a la habitación de mis papás. Meterse entre ambos para recuperar la tranquilidad era lo que quería. Alcanzó las arrastraderas, corrió hacia la puerta de esta habitación hasta aquí, en la que no he podido yo llegar. Fue entonces cuando alargó el brazo para abrir el pomo y ahí se dio cuenta que la puerta estaba abierta. El miedo la paralizó de nuevo y sus ojos se le movían para todos los lados de terror. No se atrevía ni a girar ni en el umbral de la puerta. Permaneció un ratico, que a ella le pareció una eternidad. Sus pies no se atrevían a dar un paso más. Comenzó a sudar de nuevo y sintió marearse. Y en un arranque último de valor, extendió el brazo y encendió la luz de aquí, de este corredor. Iba a morir de miedo. Ese miedo la animó a correr hasta la habitación de sus padres, pero fue tan rápido que se estrelló contra la puerta de ellos, cayó al suelo y cuentan que se dañó un tobillo. Pero el ruido provocó que su padre se despertara. Abrió la puerta y prendió la luz. Su papá le grita, ¡pero Samantha! La niña alzó su rostro poco a poco. Primero vio las baldosas. ¡Ay, estoy temblando! Luego llegó hasta los pies de sus padres y entonces miró debajo de la cama de matrimonio.
antes de que la habitación comenzara a dar vueltas y cayera al suelo, había podido ver que debajo de la cama de sus padres estaba su madre sobre un charco de sangre y un ser etéreo como el cristal, a cual solo se ve con los ojos de la infancia, lamía en un rictus macabro la barbilla sangrienta de su madre. Ahora yo tengo el mismo miedo. Yo no sé qué voy a hacer, porque en este momento quiero salirme de aquí y correr. Pero siento que algo se arrastra y viene hacia acá, por favor. Por favor, si no saben de mí, al avisan